Capítulo 5. Democracia y representación. En las democracias representativas es muy importante tener en cuenta dos cuestiones esenciales, pues de ellas depende que la democracia representativa sea una verdadera democracia y no una engañifa democrática. Estas cuestiones son el número de representantes y la relación entre votos y representación. Democracia y número de representantes. Se dice que una democracia es representativa cuando la voluntad del pueblo se manifiesta a través de sus representantes. En base a esta idea, los partidos políticos dan a entender de una forma más o menos explícita que a mayor número de representantes, más democracia. Y a mayor número de representantes, mejor se refleja la voluntad del pueblo. Esto es falso, completamente falso. Para que una democracia representativa sea verdaderamente democrática, el número de representantes debe ser el mínimo posible para representar al pueblo. Cuantos menos, mejor. Es más, conforme se va superando el número necesario de representación, el sistema democrático se hace menos democrático. Y si el número de representantes es muy elevado, no es que el sistema sea menos democrático, sino que se transforma en antidemocrático. Efectivamente, un número excesivo de representantes transforma un sistema democrático en antidemocrático y eso los partidos políticos lo saben muy bien. Pues un número elevado de representantes permite al partido político utilizar a los representantes no para representar, sino para controlarlo todo e imponer los intereses del partido político. Y por desgracia, para el pueblo, el interés del partido político suele ser favorecer al propio partido, es decir, a los políticos de turno, transformándose el partido político en una especie de estafa piramidal, donde los realmente beneficiados son los que están en la cúspide de la pirámide, y los perjudicados hasta la miseria son los que están en la base de la pirámide, el pueblo. Es posible que lo dicho sorprenda a más de uno, e incluso que no se lo crea. Pues bien, para aquellas personas que le cueste creerlo, le decimos que hagan la siguiente reflexión, que piensen por un momento en todos los dirigentes políticos de la democracia española. Bien, ahora que piensen si creen que todo el dinero que tienen los políticos lo ganaron gracias a la política o por actividades ajenas a la política. Seguro que, en términos generales, todo el mundo piensa que todo el dinero que tienen los políticos españoles es gracias a su actividad política, nada más. Y si los políticos representan al pueblo como dicen, lo lógico sería que su fortuna fuese un reflejo de la fortuna del pueblo, y sin embargo la realidad nos demuestra que el pueblo nos ha enriquecido y cada vez se siente más explotado. Entonces, ¿cómo es posible que los dirigentes políticos se hayan enriquecido tanto y el pueblo no? Muy fácil. Al disponer el partido político de tantos representantes, los representantes de los partidos lo controlan todo y se transforman en tentáculos del poder del partido, en vez de representar al pueblo. Aquí, el representante político ya no representa a los votantes, sino a los intereses de su partido político, y de esta forma, una democracia, por la vía de hecho, se transforma en una partidocracia, y en definitiva, en una autocracia, y de esta manera tan sutil, ya no son los ciudadanos los que mandan, sino el partido político. Nota: partidocracia o partidocracia. Es un neologismo utilizado para definir un Estado democrático en el cual los partidos políticos se arrogan la representación de los ciudadanos, en vez de representarlos. En estos casos, el objetivo del partido político ya no es el bien común, sino detentar el poder. Nota: autocracia. Cuando el poder va de arriba hacia abajo. El máximo poder lo detenta el que gobierna y el mínimo poder el último representante. Y el pueblo, que no es nadie para el partido, es el que carga con todas las consecuencias y miserias. Y, aunque no seamos conscientes de la engañifa, inconscientemente sabemos que eso es así. Obsérvese que, cuando hay elecciones generales, la gente habla de quienes salen elegidos como representantes del pueblo. Sin embargo, pasadas las elecciones, la gente dice, hay que hablar con los representantes de los partidos políticos para solventar cualquier situación.
Y si nos atienden, los políticos se creen que por el mero hecho de atendernos les debemos pleitesía. Por si alguien no lo sabe, pleitesía significa sometimiento reverencial. Lo expuesto deja bastante claro de cómo se puede pasar de una democracia a una autocracia. No obstante, es posible que a alguna persona le cueste creer que los partidos políticos puedan conseguir tanto poder. Pues bien, la mejor forma de explicar por qué esto es así es con un ejemplo que nada tiene que ver con la política y sí con el poder y el mando. Pongamos el ejemplo de una batalla donde el capitán decide que es necesario tomar una colina en poder del enemigo. El capitán podía dar la orden a la tropa de forma directa y sin intermediarios, de atacar y tomar la colina, pues los soldados ya saben lo que tienen que hacer. Y sin embargo, se vale de toda una serie de mandos intermedios para conseguir su propósito, hasta el extremo de que muchos soldados darán la vida para cumplir la orden. Si el capitán actúa así, es porque sabe perfectamente que no podría mandar a la tropa si no existiera toda una serie de mandos intermedios, es decir, el capitán detenta todo su poder y mando gracias a los mandos intermedios. Por si no ha quedado bastante claro, los mandos intermedios son todos los representantes de los partidos y la tropa es el pueblo. En resumen, el número de representantes del pueblo debe ser el mínimo posible para ejercer la representación y de esta forma el pueblo controla a sus representantes políticos. Superado este número, son los representantes políticos los que controlan al pueblo. Votos y representación. Todas las personas, de forma consciente o inconsciente, piensan que a mayor número de votos, mayor representación. Y si se piensa así, es porque ello es lo lógico, de sentido común, y también porque si decimos que una persona, un voto, el sentido democrático nos dice que a más votos, más representación. Pero por desgracia, esto no siempre es así. Baste con recordar lo que pasó en las elecciones generales de España del año 2011, en las cuales se dieron, entre otros, los siguientes resultados. Un resultado. El partido UPyD, con más de 1.100.000 votos, obtiene 5 diputados. Y la coalición CiU, con poco más de 1 millón de votos, es decir, 100.000 votos menos, obtiene 16 diputados, más del triple de diputados que UPyD. ¿Cómo es posible que CiU, con 100.000 votos menos, obtenga 16 diputados y UPyD, con 100.000 votos más, obtenga solo 5 diputados? Otro resultado. El partido UPyD obtuvo más de 1.100.000 votos y le correspondieron 5 diputados, lo que significa que necesitó 228.000 votos para obtener un diputado. Sin embargo, la coalición GEVAI, con 42.000 votos, ya obtuvo un diputado. De aplicarse a UPyD la misma proporción de votos que a GEVAI, es decir, que el voto de UPyD valiese lo mismo que el voto de GEVAI, hubiese obtenido 27 diputados. Y hechos así o similares se repiten en España una elección tras otra. Nota. En las elecciones generales celebradas en España el 10 de noviembre de 2019, el partido político Ciudadanos obtuvo 1.637.540 votos y 10 diputados. La asociación política Teruel Existe obtuvo 19.696 votos y un diputado. De aplicarse a Ciudadanos la misma proporción de votos que a Teruel Existe, es decir, que el voto de Ciudadanos valiese lo mismo que el voto de Teruel Existe, Ciudadanos hubiese obtenido 83 diputados. Cualquier persona con un mínimo de sentido democrático tendrá claro, por puro sentido común, que unos resultados así serán legales, pero indica un déficit democrático muy elevado. Llegados a este punto, uno se preguntará cómo es posible que esto sea así o cómo es posible que se permita que pasen cosas así. Podemos decir que los motivos por los cuales esto es así son múltiples, si bien los podemos reducir a dos. 1. Justificación por motivos históricos. 2. Actualmente el caciquismo político de los partidos, o si se prefiere, el control del pueblo por parte de los partidos políticos, la partidocracia. Motivos históricos.
Lo importante aquí no es hacer un desarrollo histórico de todo el proceso, sino reflejar la esencia y el espíritu de esa representación democrática. Además, la exposición de este tema nos permitirá constatar tres cosas importantes. 1. Que la democracia no son normas estáticas y permanentes. 2. Que la democracia sin sentido común pierde su valor democrático. Y 3. Cómo los cambios sociales pueden hacer que determinadas pautas democráticas a lo largo del tiempo se transformen en antidemocráticas. Efectivamente, en los albores del pensamiento democrático moderno, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la sociedad todavía era muy autárquica. Baste recordar que a. La prensa diaria estaba en sus inicios y era impensable la radio, la televisión o Internet. B. El transporte más rápido era el caballo o los carros de caballo, hasta que poco a poco fue apareciendo el tren a partir de 1848. Los coches ni existían. C. La gente vivía, comía y subsistía con los productos de la zona. Es más, la gran mayoría de la gente vivía y moría en la misma zona, lo que hacía que la gente, por propia vivencia, conociese perfectamente los problemas de su zona, pero no los problemas de otras zonas. D. Los problemas de una zona y otra no eran iguales, pues cada zona tenía sus peculiaridades, y lo que pasaba en una zona no se enteraba en la otra zona, y cuando se enteraban ya había pasado un tiempo. E. Lo que pasaba en una zona afectaba por igual a todos los ciudadanos de esa zona, pero no tenía por qué afectar a los ciudadanos de otras zonas. En una sociedad así, recordemos que la primera Constitución española es de 1812, es lógico establecer una representación parlamentaria dispersa por zonas, sin tener en cuenta el número total de votos obtenidos por cada partido político, de tal forma que el parlamentario que obtuviera más votos en una zona concreta era el elegido para esa zona. Pero las circunstancias sociales han cambiado completamente y hoy en día no tienen razón de ser mantener este criterio de representación ciudadana. Con un simple ejemplo se entenderá perfectamente. Supongamos que hay elecciones democráticas en un territorio y se dan las siguientes circunstancias. El territorio tiene un total de 3 distritos electorales. El número total de diputados para todo el territorio es de 3. A cada distrito le corresponde un diputado. El número total de votantes en todo el territorio es de 100 votantes. En el distrito 1 son 3 el número total de votantes. Repetimos, 3 votantes. En el distrito 2 son 5 el número total de votantes. Repetimos, 5 votantes. En el distrito 3 son 92 el número total de votantes. Y se presentan a las elecciones 2 partidos, Partido A y Partido B. Se celebran las elecciones y se obtienen los siguientes resultados. En el distrito 1, el partido A obtiene un voto y el partido B obtiene 2 votos, lo que significa que el partido B, al ser el partido más votado en el distrito 1, obtiene un diputado por el distrito 1. En el distrito 2, el partido A obtiene 2 votos y el partido B obtiene 3 votos, lo que significa que el partido B, al ser el partido más votado en el distrito 2, obtiene un diputado por el distrito 2. En el distrito 3, el partido A obtiene 90 votos y el partido B obtiene 2 votos, lo que significa que el partido A, al ser el partido más votado en el distrito 3, obtiene un diputado por el distrito 3. Si hacemos el cómputo total de votos y diputados obtenidos por cada partido, nos da el siguiente resultado. El partido B, con 7 votos, obtiene 2 diputados. El partido A, con 93 votos, obtiene un diputado. En resumen, ello significa que en estas elecciones democráticas el partido B, con solo 7 votos, gobierna y manda. Y, sin embargo, el partido A, que obtuvo 93 votos, no gobierna. Llegados a este punto, tenemos que decir que hoy en día es antidemocrático mantener este criterio de representación, pues las circunstancias sociales que se tuvieron en cuenta para establecer esta distribución de diputados ha cambiado completamente. A. Existe la prensa diaria, la radio, la televisión e Internet que informan al instante de cualquier acontecimiento en cualquier parte del mundo. B. La gente se puede desplazar de una zona a otra en horas.
C. Los problemas ya no son locales, sino que son de carácter general y generalmente sectoriales, es decir, por sectores. Así, sector ganadero, sector agrario, sector pesquero, etc. Es más, incluso dentro de un sector, por ejemplo, el sector agrícola, solo afecta a una rama de ese sector, por ejemplo, a la aceituna. D. Las consecuencias de un problema ya no se circunscribe a zonas determinadas, sino que afecta a la población en general. Así, si aumentan los impuestos de la gasolina, afecta directamente a los transportistas y conductores e indirectamente a todos, pues al encarecer el transporte, ello termina encareciendo el producto transportado y sobran más explicaciones. Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿por qué se mantiene este sistema de representación tan poco democrático? La respuesta es el caciquismo de los partidos políticos, que lo trataremos a continuación. Caciquismo político. Mucha gente pensará que el caciquismo está superado, pues el poder ya no reside en el señor feudal, que lo controlaba todo. Y si bien es cierto que no existe el señor feudal, no menos cierto es que existen los partidos políticos, que lo controlan todo. Efectivamente, hoy en día, para poder hacer cualquier cosa hay que pedir permiso a la administración y los criterios para dar el permiso suelen ser muy amplios, por no decir discrecionales, y los plazos otro tanto, de forma que a unos le dicen que sí y otros que no. En unos casos resuelven en días y en otros casos tardan meses. Además, los políticos utilizan las subvenciones y las ayudas sociales para que la gente les vote, dando a entender que si no le votan, perderán las ayudas. Y en los pueblos pequeños, los políticos controlan mucho el voto de los vecinos y muchas veces a la hora de prestar servicios siguen criterios políticos en vez de criterios técnicos, favoreciendo a unos en perjuicio de otros. Por último, es de señalar aquí, y fácilmente observable, que muchos cargos políticos siempre son los mismos, es decir, se van intercambiando las funciones, pero siempre son los mismos. Y estos políticos en su vida han hecho otra cosa ni saben hacer otra cosa que no sea estar en política. Vamos, que es su modus vivendi. Y para lograr permanecer tanto tiempo en el puesto, muchas veces recurren a tácticas caciquiles. Expuestas así las cosas, no es de extrañar que a los partidos políticos les interese mantener este injusto sistema de representación, pues ello le permite una mejor forma de control del electorado y facilita la conservación del cargo a los cabecillas de los partidos. España, circunscripción única. Teniendo en cuenta que territorialmente España no es un país muy grande y que en este mundo moderno las distancias y los tiempos no existen, la elección de diputados por circunscripciones, zonas, no tiene razón de ser y desvirtúa el sistema democrático de representación, motivo por el cual lo lógico es la circunscripción única. La circunscripción única no implica alterar la representación por zonas, sino simplemente que esté en consonancia el número de representantes obtenidos por un partido político con el número total de votos obtenidos por ese partido político. Y ello debería ser así por múltiples razones. A. De esta forma, los representantes obtenidos por los partidos políticos son el reflejo exacto e indiscutible del pensar político de todo el pueblo. No debemos olvidar que la democracia se basa en la representación de los ciudadanos. B. Desde el punto de vista político, de esta forma todos los ciudadanos son iguales y todos los votos tienen el mismo valor. C. Si todos los votos tienen el mismo valor, todos los votos son igual de importantes y da igual dónde se vote. No existe el voto perdido, como pasa en la actualidad. Efectivamente, hay ideas políticas que comparte mucha gente, pero no alcanza en una zona concreta el número de votos suficientes para obtener representación. Esto es un voto perdido. Otra consecuencia del voto perdido es que algunos ciudadanos, conscientes de que su voto es un voto perdido, deciden votar otra opción como un mal menor. Es lo que se conoce como voto útil. Tanto el voto perdido como el voto útil tienen otras consecuencias perjudiciales para la democracia, pues no recoge el verdadero sentir del pueblo y dificulta la aparición de nuevos partidos. D. La circunscripción única no solo facilita la aparición de nuevos partidos, sino que también evita el caciquismo. Facilita la aparición de nuevos partidos, pues, aunque por su novedad no esté implantado en zona alguna, puede haber muchos ciudadanos que estén dispuestos a votarles si saben que su voto va a ser tenido en consideración.
Evita el caciquismo, pues aunque el cacique controle gran parte del voto en su pueblo, en el cómputo general de votos no tiene una gran repercusión. Téngase en cuenta que los votos se computan a nivel general y no por zonas. Y lo más importante de la circunscripción única es que impone a los políticos la necesidad de hacer políticas que mejoren el bien común y beneficien a todo el pueblo en general, ya que saben que todos los votos tienen el mismo valor y que se contabilizan todos los votos por igual. Por todo lo expuesto, podemos decir que hoy en día la circunscripción única en España se ajustaría mucho más a los criterios democráticos y queda perfectamente claro que en la sociedad actual la circunscripción única es imprescindible si queremos una democracia efectiva y real. Número mínimo de votos para obtener representación. Es lógico que se establezca un número mínimo de votos para poder tener acceso a la representación parlamentaria, y una medida así es perfectamente democrática y justa, pues lo único que se pretende es evitar el excesivo fraccionamiento político que dificultaría la gobernabilidad de cualquier país. Lógicamente, una representación mínima no puede ser un número arbitrario, con la finalidad de beneficiar a unos y perjudicar a otros. En un sistema de circunscripción única, un buen sistema para determinar el número mínimo de votos para obtener representación es dividir el número total de ciudadanos con derecho de voto por el número total de escaños a elegir, y el resultado que da es el número de votos que corresponde a cada escaño. Constituye lo que podemos denominar nivel de representación por escaño. Y este número de votos puede establecerse de partida como el número mínimo de votos que se requiere para obtener representación parlamentaria. Ahora bien, este número mínimo de votos que se requiere para obtener representación parlamentaria podrá ser incrementado si la voluntad de los ciudadanos mostrada en las urnas disminuye el número de diputados y, en consecuencia, aumenta el nivel de representación ciudadana por diputado. Lo dicho aquí se entenderá mucho mejor más adelante al hablar de voto en blanco, escaño vacío. Para terminar con este apartado, tenemos que decir que en algunas ocasiones, para evitar la degeneración y degradación democrática derivada del excesivo fraccionamiento político, se aumenta el porcentaje para obtener representación ciudadana. Ello no debe considerarse antidemocrático siempre y cuando no desvirtúe la capacidad de pluralidad política. Sistema DOM. Muchos países, entre ellos España, utilizan el sistema DOM para el reparto de escaños. Este sistema, aunque favorezca un poco a los partidos políticos más votados, evita los conflictos de porcentajes inferiores a un diputado, ya que un diputado no es divisible. Este sistema de reparto de escaños es perfectamente democrático en sistema de circunscripción única, ya que en todo momento se mantiene la relación entre el número total de votos obtenido y el número de diputados electos obtenidos. Sin embargo, en sistema de circunscripciones electorales por zonas, como es el caso actual de España, este sistema puede acentuar la desigualdad entre el número de diputados electos obtenidos por un partido político y el número total de votos obtenidos. Pero una cosa debe quedar clara: lo injusto no es el sistema DOM, sino el sistema de elección de los diputados por zonas.